Buenos días, ¿cómo están, hermanas y hermanas de nuestra amada iglesia Aposento Alto Torre de Refugio? El Señor los bendiga a cada uno de ustedes y qué bueno es volverlos a ver, ¿cierto? Y que podamos congregarnos todos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy continuamos nosotros con nuestra predicación en Mateo 8. Esta semana tuve la finalización de las sesiones que tuvimos con mi papá en el centro médico, donde le estaban haciendo un tratamiento para el cáncer. Y es impresionante la cantidad de personas que están viviendo hoy en día este tipo de enfermedad. Y miraba yo en las estadísticas que más o menos son 133.000 personas las que son diagnosticadas anualmente por esta enfermedad, y mueren aproximadamente unas 33.000 personas anualmente en Colombia por este tipo de enfermedad tan grave y a veces tan fatal, ¿cierto? Y veía también que actualmente en Colombia hay aproximadamente anualmente en los años 2019, 2018, 2020, 300, 200, 250 casos de lepra. Entonces ve uno que hay cantidad de enfermedades, ¿cierto? Y todos vivimos hace 4 años, ¿no? El famoso COVID y coronavirus, ¿cierto? Y recuerdo que mi esposa a veces me tomaba el pelo porque en el 2019 escuchábamos las noticias que en China habían descubierto esta nueva enfermedad, ¿cierto? Y yo le decía a mi esposa que por qué se estresaba y que por qué se preocupaba, ¿cierto? Porque esa enfermedad, eso era por allá lejos. y que cómo se le ocurría estar pensando ya en ella, en comprar tapabocas y empezar a cuidarse. Pero lo vivimos, ¿cierto? Lo vivimos. Llegó este virus a nuestra ciudad, llegó este virus a nuestro barrio y vivimos esas diferentes consecuencias, ¿no? Aprendimos que era cuarentena, aprendimos a qué era tener distanciamiento, qué era limpiarse, qué era... Bueno, yo en carne propia lo viví y en un solo día alcancé a bañarme 4 veces y a cambiarme de ropa 4 veces y andar de diferentes maneras, ¿cierto? Cuidándonos y protegiéndonos de esta enfermedad. Hoy vamos a empezar el capítulo 8 de Mateo y vamos a hablar precisamente de la palabra del Señor que nos enseña por medio de un leproso, ¿cierto? Nos va a traer un mensaje para cada uno de nuestras vidas. Tiene como título este pasaje en la Biblia, dice: Jesús sana a un leproso. Entonces, hemos visto de diferentes formas cómo Mateo, ¿cierto? Este primer libro del Nuevo Testamento nos está mostrando al Señor Jesucristo como el Rey, ¿cierto? Como ese Rey mesiánico enviado, ¿cierto?, a Israel. Entonces, en los capítulos 8 al 9 va a describir una serie de milagros, ¿cierto?, del Señor Jesucristo relacionados por diferentes categorías, precisamente para mostrar ese alcance de las creencias como Mesías. Entonces, hay 9 milagros que muestran el poder del Señor Jesús y se muestran a través sobre milagros sobre la enfermedad, milagros sobre la naturaleza cuando calma la tempestad, milagros sobre los demonios cuando los endemoniados ganaderos pues huyen, milagros sobre la muerte, lo vemos en el capítulo 9 cuando habla acerca de la hija de Jairo, cómo él la tomó de la mano a la niña y ella se levantó, ¿cierto? También hablamos o conocemos a través de la palabra del Señor de los milagros como la ceguera, como el ciego, ¿cierto?, pudo recibir la vista
Y también vemos el milagro sobre la sordera y vemos en las referencias bíblicas como un mudo endemoniado, ¿cierto? Y le es echado un demonio que tenía y el mudo habló. Entonces, la conversión misma de Mateo, que también lo trae la palabra en el capítulo 9, nos está mostrando precisamente este tipo de milagros y justamente después de un milagro particular, ¿cierto? Encaminado a mostrar precisamente ese poder del Señor Jesucristo. Lo vemos en Mateo 9, versículo 1. Entonces, en Mateo 9, versículo 1 al 8 dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasa al otro lado y vino a su ciudad. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, está blasfemando, ¿cierto? Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo acaba de perdonar, ¿cierto?, los pecados de un hombre paralítico y hace un despliegue monumental precisamente de su autoridad divina, ¿cierto?, confirmando precisamente esa deidad ante los fariseos, ante los judíos, ¿cierto?, cuando le ordena a ese paralítico que tomara su lecho y anduviera, pero precisamente vemos, ¿cierto?, esa actitud de este pueblo a no creer en el Señor Jesucristo. Entonces, finalmente en este capítulo 9 vemos precisamente ese llamamiento y la salvación de Mateo, ¿cierto? Pasando de allí más adelante, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Entonces, vemos este marco que nos quiere mostrar precisamente Mateo en cuanto al ministerio, ¿cierto?, de enseñanza que vimos y que estamos viendo en los capítulos 5, 6 y 7, y nos está dando una antesala, ¿cierto?, frente a este ministerio de la sanidad del Señor Jesucristo. Entonces, en estos capítulos 8 y 9, ¿cierto?, vamos a ver 9 milagros divididos en 3 grupos. Cada uno de estos 3 grupos están separados por 3 sesiones que generalmente muestran o forman los espacios, ¿cierto?, que se van desatando frente al tema que se está viendo. Entonces, 3 categorías: milagros de sanidad, milagros donde se va a ver el poder del Señor y finalmente los milagros, ¿cierto?, de restauración, Entonces, en los milagros de sanidad, el Mesías se presenta como el gran sanador, ¿cierto? El gran sanador que cura precisamente la lepra, la parálisis y la fiebre. Y estas 3 enfermedades tienen, ¿cierto?, una analogía en el mundo moral. Y la lepra aparece, ¿cierto?, primero porque es el símbolo del pecado en el Antiguo Testamento. Entonces los milagros se presentan como credenciales de ese rey mesiánico, ¿cierto?, donde se va a poder identificar plenamente como el gran liberador. Entonces, las escrituras en el Antiguo Testamento proclaman precisamente el hecho de que el Mesías realizaría grandes obras, ¿cierto? Y aunque no se menciona de una manera especial la enfermedad de la lepra, sí corresponde claramente con poderosas obras mencionadas a través de las profecías. Una de esas profecías es Isaías 29:18. Isaías 29:18. Dice la palabra del Señor, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, dice. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun en los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Amén. Entonces, estamos viendo cómo desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, estaba la palabra del Señor señalando acerca de este Mesías y lo que haría ese Mesías. Dice también en Isaías 61:1, dice, el Espíritu de Jehová
el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos aperturar de la cárcel. Y en Mateo 11, versículo 2 al 5, entonces acá Mateo está incluyendo precisamente la sanidad de los leprosos, ¿cierto? Como esa obra poderosa del rey mesiánico, y pues obviamente lo va a distinguir como cuál, como ese rey que había sido profetizado. Entonces habla en Mateo 11:2, dice la palabra del Señor, dice, ya al oír Juan el Bautista, ¿cierto?, en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Dice la palabra. Dice, respondió en el versículo 4, respondió Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Amén. Entonces vemos que Mateo hace que los milagros de nuestro Señor están precisamente diseñados para darnos una impresión permanente de que el Señor Jesucristo es el Rey mesiánico. Amén. Eso es lo que nos quiere mostrar, ¿cierto?, Mateo a través de su evangelio. Entonces, estas obras son sus credenciales, ¿cierto?, su presentación, y ellas identifican, ¿cierto?, como aquel que ha de cumplir esas promesas que leíamos en Isaías, ¿no? Aquel que va a traer la vista a los ciegos, ¿ya? Lo que escuchamos en la palabra del Señor. Ese Mesías prometido lo está mostrando Mateo a través de ese capítulo 8 como ese ministerio de sanidad del Señor Jesucristo. Entonces, el propósito de los milagros del Señor Jesús fue validar precisamente el hecho que realmente es quien afirmaba ser el Rey mesiánico, el Hijo del Dios vivo, el Salvador del mundo. Y cada milagro, desde caminar sobre las aguas, expulsar demonios, ¿cierto?, sanar enfermos, demostraba precisamente su autoridad sobrenatural, ya sea sobre la naturaleza, ya sea bien sobre Satanás, ya bien sea sobre la enfermedad o el pecado o la muerte. Los milagros certificaban precisamente esa autenticidad o la afirmación de esas profecías del Antiguo Testamento. Entonces, vemos en la palabra que la prioridad, ¿cierto?, la prioridad del ministerio del Señor Jesucristo no fue realizar milagros. La prioridad del Señor Jesucristo nos lo dice Marcos en 1:38. Dice, Él les dijo, el Señor, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, dice el Señor, porque para esto he venido. Entonces, prioridad del Señor Jesucristo es predicar el Evangelio, ¿cierto? ¿Cuál Evangelio? Ese Evangelio que nos está hablando acerca del arrepentimiento de los pecados. Entonces Jesús vino a llamar precisamente a los pecadores al arrepentimiento, ¿cierto? Y a la fe, ¿cuál fe? A la fe que salva, a la fe que salva. Y va a mostrar, ¿cierto?, a través de este Nuevo Testamento, qué clase de fe, ¿cierto? Entonces, el rey estaba presente, el arrepentimiento y la fe son precisamente las respuestas correctas a este mensaje de salvación, esa oferta misericordiosa de este Dios Salvador, la respuesta correcta de la persona que estaba escuchando precisamente acerca de esta palabra es el arrepentimiento y la fe que salva. Entonces, vamos a leer la palabra, el capítulo, el pasaje de hoy. Vamos a orar y vamos a desarrollar precisamente este mensaje del Señor. Entonces dice, Jesús sana a un leproso, Mateo 8, versículo 1. Dice, cuando descendió Jesús del monte,
le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el día de hoy, Señor. Qué privilegio poder venir, Señor, a tu casa, Señor, a adorarte, a alabarte, Señor, a glorificarte, a honrarte, Señor. Y qué privilegio, Señor, tener la oportunidad una vez más, Señor, de poder abrir, Señor, la Santa Biblia, Señor, poder conocer del Señor Jesucristo, de su obra, de sus ministerios, Señor, de poder entender de que Él vino a predicar el Evangelio, Señor, y cómo por medio de los diferentes milagros Él muestra, Señor, que Él es el Rey mesiánico, Señor, ese Rey prometido, ese Rey que vino a la tierra y que fue rechazado por los hombres, pero que prometió que volvería nuevamente, Señor, en su segunda venida, Señor. Y cómo vemos que este Rey vino a traer este mensaje de salvación, estas buenas nuevas, para llamar a las personas al arrepentimiento de pecados, Señor, y que pudieran las personas poner su fe, creer en Él, en el Rey mesiánico, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, por toda su obra gloriosa en la cruz, Señor, y que este día, Señor, podamos nosotros profundizar, Señor, más en tu palabra y que podamos conocer tu voluntad, Señor, y que podamos hacer también tu voluntad conocer tu voluntad y hacer tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestra iglesia, en nuestros ministerios, en nuestra familia, en nuestros trabajos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de cena, Señor, donde pudimos recordar, hacer memoria, Señor, de tu Hijo amado y su sacrificio en la cruz, donde con su derramamiento de la sangre, Señor, somos limpiados de todo pecado, Señor. Te damos gracias y oramos en nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Entonces, veíamos en Mateo 4:23 un pasaje, ¿cierto?, que nos habla precisamente de este ministerio del Señor Jesucristo y cómo empezó, ¿cierto?, a desarrollar precisamente esta función. Y dice Mateo 4:23, dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, de los judíos, y predicando el evangelio del reino, ¿cierto? Este evangelio que hablamos acerca de este llamamiento al arrepentimiento, ¿cierto? Y a escuchar de esa fe salvadora. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces vemos esa característica del Señor Jesucristo cuando inicia su ministerio, enseñando, predicando y sanando toda enfermedad. Entonces, Mateo nos está hablando acerca precisamente de ese ministerio del Señor Jesús en Mateo 5-7, y ahora nos dice más acerca del ministerio de sanidad y cómo sus obras confirmarían precisamente sus palabras, ¿no? Lo que él había enseñado empieza por medio de las obras a mostrarnos precisamente. Inicia precisamente este capítulo 8, en el versículo 1 dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él. Entonces, en el mundo antiguo, la lepra era una enfermedad muy terrible, ¿cierto? Destructiva, ¿cierto? La lepra no daba esperanzas, ¿cierto?, a las personas de mejorar. Y vemos aquí cómo este leproso vino a Jesús con un gran sentido de necesidad, ¿cierto? Con un gran sentido de desesperación. Entonces, la lepra puede comenzar con una pérdida de sensación, ¿cierto?, en alguna parte del cuerpo. Los nervios son afectados, los músculos se atrofian, los tendones se contraen, ¿cierto?
al punto de que puede generar precisamente en las manos bastante rigidez y pues vulnera principalmente las manos y los pies. Empieza precisamente con una pérdida progresiva de los dedos, de las manos, de los pies, hasta que pueden desaparecer o perderse los dedos, ¿cierto? Completamente. Entonces, podría una lepra durar 5, 10, 20 años, muy progresiva, ¿cierto? Esta enfermedad es un tipo de muerte progresiva, terriblemente, que va afectando a la persona centímetro a centímetro en su cuerpo. La única cosa más contaminante, ¿cierto?, que el contacto de un leproso era precisamente el contacto con un cadáver, para que podamos hacer una correlación de lo grave y de lo nefasto que era esta enfermedad. Entonces, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, dice la palabra, ¿cierto? Entonces, vemos cómo en este pasaje precisamente Mateo nos está narrando que al Señor lo seguía una gran multitud, ¿cierto? Viene el Señor entre la gente, ¿cierto? Precisamente cargado con poder, con ese poder divino dado por esa comunión con el Padre. Y ahora vamos a esperar precisamente ver esos milagros y efectivamente lo que vemos porque, ¿cierto? Vemos que el Señor Jesucristo descendía, ¿cierto?, del monte después de esa enseñanza que nos daba desde las bienaventuranzas y veíamos hace 15 días acerca de los cimientos y nos hablaba el Señor acerca de la puerta estrecha y nos hablaba acerca de los falsos profetas, ¿cierto? Y escuchábamos precisamente esas enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero acá vemos cómo este leproso, ¿cierto?, se acerca a él y se pone de rodillas ante él y expresa confiadamente la fe en que el Señor Jesucristo podía sanarlo. Entonces, vemos al leproso que no, generalmente, por este tipo de enfermedad, no podía socializar, ¿cierto? Sino que era apartado. Y haciendo una comparación con el famoso COVID, vimos, ¿cierto?, como una persona cuando era sospechoso de COVID, como era apartado, ¿cierto?, en cuarentena, y hasta que no se tomaron resultados no podía nuevamente salir. Entonces, así precisamente muestra la palabra de que en la antigüedad este tipo de enfermedad o la persona que era diagnosticada con este tipo de enfermedad empezaba a sufrir unos ciertos cambios en su vida personal, en su vida social y obviamente en su vida religiosa. Entonces, cuando descendió, ¿cierto? Cuando desciende el Señor Jesucristo, cuando después de que desciende precisamente del monte, Mateo nos hace precisamente una relación, ¿cierto?, con los hechos que inician en el capítulo 8. Entonces, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, la lepra, ¿cierto?, en las escrituras es una figura del pecado, ¿cierto? La lepra del pecado, esta peste, ¿cierto?, del pecado. Y precisamente en el libro de Levíticos, en el capítulo 13 al 1 y en el capítulo 14 al 57, se registra una descripción de la enfermedad y las leyes que regulaban su sanidad. Entonces, es de dudarse que haya alguna otra enfermedad que tenga o que reduzca, ¿cierto?, al ser humano en su cuerpo una condición tan repugnante, terrible, precisamente repulsiva, como se registra precisamente en el Antiguo Testamento. Se dice que la enfermedad empezaban con pequeños nódulos, ¿cierto?, que llegaban a ser úlceras, ¿cierto?, y a medida que iba creciendo esa enfermedad, esas úlceras empezaban con un mal olor, se le empezaban a caer las cejas, ¿cierto? Era una enfermedad muy terrible, muy terrible. Se dice que por historia probablemente el cuerpo Israel, ¿cierto?, israelita,
heredó o contagió de esta enfermedad en el tiempo que estuvo en Egipto. Entonces, la palabra griega lepra, ¿sí? Del cual donde fue tomado precisamente esta palabra se derivó de la palabra griega lepis, que significa escama. Entonces, significa una enfermedad escamosa, ¿cierto? Y hay muchas variedades de lepra, ¿cierto? Y generalmente habla acá en la palabra que empezaba con una escama, un hinchazón, y en el pelo en el lugar se volvía blanco y se extendía y se dejaba ver la carne viva. Entonces, un poco de historia, dice que el Señor dio instrucciones específicas y regulaciones estrictas con relación a la lepra a fin de proteger a su pueblo elegido. Entonces, cualquier persona con sospecha de tener la enfermedad tenía que ser examinada por un sacerdote. Si la condición parecía más que un problema superficial de lepra, se ponía la víctima en cuarentena, como hablábamos, y si los síntomas empeoraban, se quería otra semana de aislamiento. Entonces, después de un tiempo, 14 días, dice que se determinara precisamente que la persona era pura o impura, dependiendo de esa evolución de esa enfermedad. En algunos casos se declaraba precisamente pura cuando se veía que, no, que había sanación o que no era una lepra, y en otros casos extremos se declaraba precisamente que era impura. Entonces, en Levítico 13, de 12 al 17, también describe una forma menos grave que la lepra hace que toda la piel se vuelva blanca. Vamos a leer Levíticos 13, 45 al 46. Vamos a leer este pasaje donde nos va a mostrar precisamente lo drástico de esta enfermedad. Dice, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo, y fuera del campamento será su morada. Entonces, vemos cómo ese leproso debía ser aislado de la sociedad, ¿cierto? Para poder evitar contagios a otras personas. Y se ponían en cuarentena, se les prohibía precisamente vivir en comunidad. Y dice así rápidamente que a las personas se les aislaba y precisamente las demás personas debían estar a una distancia prudente de él. Entonces, hay 4 maneras en las, por lo menos en la que se puede ilustrar que la lepra es el pecado, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, lo que podemos ver es que la lepra es una enfermedad interior. La lepra es una enfermedad interior, de igual manera que el pecado es una enfermedad interior que afecta precisamente el espíritu, ¿cierto? Y afecta también el alma del ser humano. En segundo lugar, es una enfermedad repulsiva y detestable, ¿cierto? Precisamente en Levíticos 13, 2, 3 dice, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, como llaga de lepra. Entonces se convertía ese leproso en un sepulcro ambulante. Así también es el pecado precisamente en esa esfera moral, sucio, repudiable, odioso para una persona santa y especialmente para Dios santo, ¿cierto? Porque vemos cómo el Señor es apartado, separado del pecado. Y en tercer lugar es una enfermedad que separa a las personas de la familia de Dios. Vemos cómo el leproso está tratado como si estuviera muerto. Así era tratado el leproso, era expulsado de la sociedad de Israel, ¿cierto? Y en varios pasajes precisamente de Levíticos se habla precisamente de cómo él tendría que decir, ¿cierto? De que era inmundo él, y pregonar precisamente esto para advertir a las personas de su enfermedad. Entonces, vemos también que la lepra, ¿cierto? En estos tiempos era una enfermedad incurable y por lo general
¿cierto? Vemos cómo hubo leprosos sanados milagrosamente también en el Antiguo Testamento, como es el caso de Naamán, el sirio, ¿cierto? Pero después de esa curación de Naamán, el sirio, 1500 años antes, ¿cierto? Solamente hasta cuando el Verbo se hizo carne, cuando el Señor Jesucristo habitó en la tierra, ¿cierto? Vemos nuevamente un tipo de curación de la lepra. Y la lepra precisamente, por lo tanto, es una ilustración viva de esa naturaleza incurable del pecado. En la palabra del Señor en Romanos 6:23, ¿cierto? Es un pasaje que tenemos todos presente, dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, todo pecador hoy pueden tener precisamente esta esperanza de poder levantar los ojos, de poder ver al Señor que está cerca y que puedan esperar, ¿cierto?, la obra milagrosa del Señor Jesucristo. Entonces, este leproso, ¿cierto?, es una imagen, o puede ser también un espejo, ¿cierto?, de las personas que quieren también buscar un milagro en sus vidas. Entonces, muchos pueden ponerse precisamente en el lugar de este leproso, ¿cierto? Muchas personas, ¿cierto?, pecadoras, ¿cierto?, pueden ponerse en el lugar de este leproso. Y precisamente en el lugar, Lucas, en el Evangelio de Lucas, nos habla acerca de este leproso, dice, y el leproso que se acercó al Señor estaba lleno de lepra, ¿cierto? Lo que nos representa que su estado era deprimente, ¿cierto? Y la desesperación de este hombre era una desesperación total, porque su estado, ¿cierto?, tipificaba precisamente la muerte, tipificaba precisamente la contaminación, ¿cierto?, o la derrota total en su vida. Entonces, es el cuadro del pecador, ¿cierto?, que no ha recibido los beneficios de la obra redentora del Señor Jesucristo. Leamos Romanos 5, versículo 6. Dice la palabra del Señor, en el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, el leproso de Mateo 8:2 supo precisamente la presencia del Señor Jesucristo y vino a él con un gran grito de súplica, pidiendo precisamente su ayuda. En Marcos 1:40 hay 3 evangelios que hablan de este mismo milagro, ¿cierto? En Mateo, en Lucas y en Marcos. Y la referencia en el evangelio de Marcos dice, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, vemos cómo este leproso cayó de rodillas delante del Señor, ¿cierto?, en señal de adoración, y dice al Señor, si quieres, ¿cierto?, puedes limpiarme. Es una súplica que es una manifestación precisamente de confianza, ¿cierto?, pero a la vez es una mezcla de humildad, ¿cierto?, de humildad. El leproso estaba seguro de que el poder del Señor Jesucristo podía sanarlo, ¿cierto? Y esas palabras expresan precisamente una fe sólida del leproso. Es una habilidad precisamente del Señor para hacer cualquier cosa de que Él pueda realizar, ¿cierto? Entonces, cuando habla en Mateo que se postró ante Él, el leproso, ese es un término que no solo se usa respecto a la adoración de una deidad, sino que nos muestra que este leproso mostró algún aprecio precisamente por esa deidad del Señor. En otras palabras, que ese leproso
pudo reconocer, ¿cierto?, al Señor como su Dios. Entonces, cuando habla precisamente del Señor, ¿cierto?, se debe recibir las fuerzas plenas de su significado, de que será así. Quizá la expresión, si quiere, no expresa una duda respecto a la bondad del Señor, sino que hay una aceptación de humildad. Cuando oramos al Señor, ¿cierto?, cuando buscamos al Señor y cuando ponemos precisamente en el Señor, ¿cierto?, todas nuestras acciones, es una demostración precisamente de esa aceptación con humildad del poder del Señor, precisamente, y de la autoridad soberana de su voluntad. Entonces, vemos muchas cosas en este leproso, ¿cierto? Cómo empieza a mostrarnos, ¿cierto?, acerca de cómo se debe buscar al Señor. Entonces, vemos en ese leproso precisamente su confianza en su fe de que el Señor podía sanarlo, ¿cierto?, de acuerdo a su voluntad. Y en este tenemos que esa súplica, ¿cierto?, no es solamente el reconocimiento del poder del Señor Jesucristo, sino una profunda expresión de aceptación, de soberanía y de la autoridad divina. Entonces, este leproso se estaba aferrando a una esperanza de que el Señor Jesús lo iba a salvar, ¿sí? Aquí entonces tenemos por lo tanto una hermosa combinación de confianza, ¿cierto?, ansiedad, necesidad y a la vez aceptación de esa voluntad, sin importar cuál sea precisamente el resultado. Entonces nos presenta este cuadro, este leproso, precisamente esa fe salvadora, ¿cierto? Pero no se revela, ¿cierto? En este caso constituye precisamente esa semilla del discípulo. La fe había comenzado precisamente a unir el corazón del leproso con Dios. Entonces la fe del leproso se transforma en algo aún mayor. ¿Por qué? ¿Por qué se puede expresar que es aún algo mayor? Precisamente porque veíamos en el capítulo 4 cómo el Señor Jesucristo empezó enseñando, predicando y sanando, pero no habla la palabra precisamente que hubiera una sanación acerca de una enfermedad del leproso. Entonces, por primera vez, ¿cierto?, vemos que no hay mencionado, ¿cierto?, no hay una referencia en la palabra del Señor de que hubiese ya una sanación de un leproso, pero este leproso, ¿cierto?, pone toda su fe, toda su confianza en el Señor. ¿En qué? En que le puede limpiar, que le puede sanar, que le puede curar. Entonces, la fe del leproso estaba solamente fija, ¿cierto?, en el Señor Jesucristo. Sus ojos, su vista, ¿cierto?, estaban solamente en el Señor Jesucristo, que era solamente quien lo podía precisamente sanar. Vuelvo a leer la palabra del Señor. Cuando habla precisamente de este hombre a Dios y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Entonces, es una persona enferma que viene arrodillándose ante el Señor, ¿cierto? ¿Sí? Que viene a decirle: si tú quieres, tú puedes limpiarme. Y este leproso va directamente al Señor Jesús. No va hacia los discípulos, ¿cierto? No va hacia un discípulo en particular, sino que quería confiar plenamente y únicamente en el Señor. No estaba confiando en medicinas, ¿cierto?, que algún médico pudiera recetarle. No estaba confiando en sus propias fuerzas, ¿cierto?, ni tenía en su esperanza en sí mismo, sino que tenía puesta su mirada totalmente en el Señor, en los milagros precisamente que podía hacer el Señor Jesucristo.
y clama y ruega, ¿cierto? Y dice, si quieres, puedes limpiarme. No tenía su menor confianza en sí mismo, ni en una falsa ilusión, ¿cierto? Sabía que nadie podría librarlo de este mundo y que por ningún poder de su propio cuerpo podría precisamente echar afuera esta enfermedad. Pero confiadamente creyó en el Hijo de Dios, que el Señor Jesucristo podía. Él solo, ¿cierto?, podría llevar a cabo esta curación. Y esta era la fe precisamente en Dios. Esta fe es la fe precisamente de los elegidos, ¿cierto?, hijos de Dios, y que está únicamente en el Señor Jesucristo, el Salvador único, ¿cierto?, que además tiene el poder también para limpiar todo pecado, y que Él solamente lo puede hacer, Él solamente lo puede hacer. Y el Señor Jesucristo hoy, ¿cierto?, lo puede hacer en ti, si estás con esa necesidad de ser limpiado. Ese Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Entonces, la invitación de hoy de la palabra del Señor es que si estás con la necesidad, ¿cierto?, si tienes esa conciencia de esa enfermedad, de ese pecado en tu vida, solamente el Señor, como lo hizo el leproso, colocando sus ojos y su vista hacia el Señor, es el único que tiene toda la potestad de poder sanar y también de poder salvar, ¿cierto? Y de perdonar los pecados. Entonces, vemos que sobre Él es la salvación, ¿cierto? Y que la única esperanza de perdón, así como la renovación, está en el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor. Entonces, seguimos en la palabra del Señor y dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, su lepra desapareció. Amén. Entonces, el leproso se arrodilló delante del Señor Jesús, asumió esa postura, ¿cierto?, que se debe tomar delante del Rey, ¿cierto? Y la respuesta ante esa postura, ante esa humillación, fue la respuesta del Señor Jesucristo que le dijo, quiero, sé limpio. Entonces, el evangelista Marcos nos dice, en Marcos 1:41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, Jesús teniendo misericordia de él, lo cual implica que ese leproso sufría de una manera, ¿cierto?, extremada, de una gran manera, y le era difícil precisamente exponer la verdad en él, pero Jesús extendió su mano y le tocó. Ese era el toque de amor, ¿cierto? Ese era el toque de la compasión hacia el leproso en su condición, ¿cierto?, que tenía de una persona aislada, de una persona que estaba derrotada o en bancarrota, tanto en su salud, ¿cierto?, como en su vida. Entonces, probablemente este leproso llevaba muchos años sin ser tocado, ¿cierto? Vimos cómo en Levíticos 1500 años daban instrucciones acerca de cómo debía ser esta persona aislada de una manera total, a tratarse como inmundos. Pero aquí, ¿cierto?, vemos la compasión del Señor Jesucristo. La mano compasiva de Jesús hizo desaparecer instantáneamente, ¿cierto?, esa terrible maldición que había hecho vivir, ¿cierto?, una vida solitaria de este leproso. Y esas palabras, quiero, sé limpio, sugieren precisamente esa autoridad soberana del Señor Jesucristo. Ser limpio significa limpiar, ¿cierto? Y precisamente el Señor lo toca al leproso, inmediatamente su lepra desaparece de su vida, fue limpiada,
¿cierto? Dice la palabra, esa lepra. Entonces, el toque de la mano sana de esa pudrición, esa sucia lepra, y como lo decía anteriormente, es un cuadro precisamente de esa encarnación del Señor Jesucristo, recordándonos el hecho que Él tomó también, ¿cierto?, nuestra naturaleza para a la postre hacerse pecado en la cruz por nosotros. Esto lo vemos en 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces, ningún rabino, ¿cierto?, de esta religión judía había tocado a este leproso, pero Jesús sí lo hizo. Jesús colocó en el leproso su mano, ¿cierto?, mostrando precisamente esa mano poderosa y compasiva, recordando que precisamente todo aquel que pone la fe en el Señor Jesucristo recibe un perdón completo de sus pecados, ¿cierto? Y el regalo, ¿cierto?, es una vida eterna. Entonces, esas palabras del Señor, quiero ser limpio, son palabras majestuosas que nos muestran ese poder absoluto del Señor, de que es el único que puede perdonar los pecados de aquel que confía en Él, ¿cierto? Que pueden confiar en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entonces, los tres relatos, tanto en Mateo como en Lucas y en Marcos, hablan precisamente de ese hecho de que fue instantáneo, que el acto fue inmediato y que el aspecto precisamente del leproso fue que desapareció de él de una manera inmediata precisamente esta enfermedad. Entonces, la piel volvió nuevamente a su estado natural, a su color natural y pues obviamente a su plena sanidad. Dice en Levítico 5:3, dice: o si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuera inmundo y no le echara de beber, si después llegara a saberlo, será culpable, dice la ley. Entonces, vemos cómo esta ley mosaica, ¿cierto?, incluía una regulación de que los judíos pudiesen tocar precisamente o contaminarse tocando algo o alguien que fuera inmundo. O sea que no se podía tocar al leproso. Pero el Señor Jesucristo sí lo hizo. Lo hizo para poder demostrar su infinita compasión, ¿cierto?, y su infinita bondad y amor. Su amor fue tal que estuvo dispuesto precisamente a tocar a quien nadie más tocaba, ¿cierto? Se acercó precisamente a él, este leproso, buscando, y tocó a este excluido social y dijo: quiero, sé limpio. Y esa curación fue instantánea y así fue. La lepra se fue de este leproso y quedó limpio. Dice, no había excusa válida para poderse negar a creer el mensaje del Señor Jesucristo en estos tiempos del Señor en la tierra. Esto lo vemos Juan 10:38. Juan 10:38. Juan 10:38 dice: mas si las hago, está hablando el Señor, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén. Entonces, ese rechazo de los fariseos, ¿sí?, de los saduceos, no era por falta de evidencia, ¿cierto? Al comienzo leíamos cómo en el capítulo 9, cómo ellos vieron la sanación de ese paralítico cuando el Señor le dice: levántate y anda, ¿cierto? Pero ¿qué dicen ellos? Es blasfemia, ¿no? Hablan precisamente estos líderes religiosos. Y vemos cómo en este capítulo 8 empieza hablando precisamente de este milagro
del leproso que se acerca al Señor buscando, ¿cierto? Su limpieza. Pero vemos que el mismo Señor Jesucristo, en la misma palabra en Juan 10:38, nos habla precisamente de estas personas que no creían precisamente en este tipo de obras. ¿Había evidencia de que el Señor sanaba? Sí, cierto. Y los judíos veían esa evidencia, ¿cierto? Lo hacían, pero eran incrédulos, ¿cierto? Porque tenían ese corazón endurecido. Y cada milagro, ¿cierto? Que veían lo rechazaban en sus corazones. Y cada día se hacían más fuertes con sus corazones, ¿cierto? Esto lo vemos por medio o a través, ¿cierto? De la vida que nos muestra la palabra, ¿cierto? La vida que nos muestra del Señor Jesucristo cuando desde que inicia su ministerio, ¿cierto? Predicando precisamente la palabra del arrepentimiento de los pecados, hasta la muerte de cruz, ¿cierto? Su sepultura y su resurrección, a pesar de ese gran milagro, ¿cierto? Sobrenatural, que fueron testigos, ¿cierto? Este pueblo judío, ¿qué hicieron ellos? Endurecieron su corazón y negaron, ¿cierto? Se negaron a creer que el Señor Jesucristo era precisamente ese rey mesiánico, ese rey prometido, ¿cierto? Era precisamente el que estaban viendo ellos. Para terminar, dice la palabra, entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino que ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces, este fue el mandato del Señor Jesucristo. Mira, no lo digas a nadie, ¿cierto? Como quien dice, pon atención, no le cuentes a nadie, ¿cierto? Lo que acaba de pasar. Pero este leproso hizo todo lo contrario, ¿cierto? ¿Cuál era el fin? ¿Cierto? O creemos que cuál era el sentir precisamente del Señor de advertir o de prohibirle al leproso de que no contara. Era precisamente prevenir una falsa, ¿cierto? Aceptación acerca del Mesías. Estos judíos esperaban precisamente a un rey terrenal que les librase precisamente de esa opresión del imperio romano que estaban viviendo en estos tiempos, ¿cierto? Entonces, se podría iniciar precisamente un fanatismo popular, ¿cierto? Por parte del pueblo sin un sentido de culpa del pecado y de la necesidad de la redención. O sea, hace que solamente se concentraran, ¿cierto? Su necesidad en ser sanados, ¿cierto? En su cuerpo, mas no pudieran ver, ¿cierto? Lo que deseaba Dios, que era ellos pudieran ser reconocidos, ¿cierto? Como pecadores y además ese arrepentimiento en ellos para que pudieran venir a Él, ¿cierto? Como ese rey mesiánico o ese rey que traía precisamente esa salvación al pueblo de judío. Entonces, ese leproso que había sido sanado, sin embargo, se regocijó, ¿cierto? Tanto así que no pudo quedarse callado y fue lo primero que hizo lo contrario. Entonces, la petición que el leproso cumpliese con esta estipulación de la ley era necesariamente porque la dispensación de la ley aún estaba vigente. Entonces, hasta donde sabemos, la curación del leproso no había ocurrido por cerca de 1500 años, ¿cierto? Desde el tiempo de la curación de Naamán en general sirio. Entonces, la ley no fue usada respecto de su curación, ¿cierto? Pero cuán grande sería esta sorpresa precisamente de que los sacerdotes, ¿cierto?, pudieran conocer precisamente de esta curación. Entonces, en contraste a que el Señor le dice al leproso que se quedara callado, que no contara nada, el Señor manda al leproso, ¿cierto?, a hacer dos cosas. Finalizaremos con esto. Dice el Señor, muéstrate al sacerdote y presenta ofrenda, dice el Señor al leproso después de haber hecho la curación. Entonces, dice
Un autor dice que Jesús dice al leproso que vaya sacerdote por tres razones, ¿cierto? Una implícita y las otras dos explícitas. Dice, la primera, explícita, estaba en la necesidad de que el sacerdote lo declarara limpio, ¿cierto? Sin la palabra de aprobación del sacerdote, la reintegración de la sociedad no sería posible. Si no cumplía este ritual, este leproso que era sanado, no podía tener él, ¿cierto?, una nueva vida en sociedad. Por lo tanto, era necesario que él fuera ante sacerdote. Dice, y en cuanto al explícito está la necesidad de cumplir ese requisito ceremonial. La ley tenía que ser obedecida. Solo un sacerdote podía declarar que el leproso era inmundo o limpio. Entonces, era necesario, ¿cierto?, que un sacerdote pudiera declarar precisamente esa limpieza de ese leproso. Y tercero dice, también era explícito el deseo de proveer un testimonio ¿para quién? Para ellos, ¿cierto? Para que ellos pudieran conocer precisamente esta señal, este hecho que el Señor había hecho. También se relaciona con el hecho de que una vez que el sacerdote declarara limpio precisamente el leproso, este ofrecía el sacrificio ordenado por la ley. El pueblo debía reconocer que era precisamente un verdadero milagro que había ocurrido en cuanto a la sanación de ese leproso. Entonces, esta obra del Señor Jesucristo, ¿cierto?, es una señal precisamente mesiánica. Tanto los sacerdotes como el pueblo debieron precisamente reconocer precisamente este acto de sanidad como un testimonio, es decir, como una prueba de la presencia del Mesías prometido en medio de ellos. Eso era también ese deseo de que hubiera ese testimonio, que pudieran precisamente, el judaísmo esperaba la curación de una enfermedad como la que afligía a aquel hombre precisamente en los tiempos de la liberación mesiánica. La curación del leproso conduce inevitablemente a la conclusión que el Señor Jesucristo es el Rey mesiánico, ese Hijo del Dios viviente. Entonces, no es sorprendente, por lo tanto, precisamente leer acerca de esa fama que conocía toda la tierra acerca de esa sanidad del Señor. En Marcos 1:45 dice, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús, escuchen, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entonces empezaba esa fama del Señor Jesucristo acerca precisamente de ese poder de sanación. Entonces, ese que había sido precisamente prometido en las escrituras del Antiguo Testamento, en Isaías veíamos cómo dice que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoño de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, ¿cierto? Hablando la palabra del Señor acerca de ese rey mesiánico. Ese hizo su aparición, ¿cierto? Y se manifestó a los suyos, precisamente con estas señales, ¿cierto? Con estas muestras directas de ese poder mesiánico. El Mesías vino a los suyos, ¿cierto? Pero los suyos, dice la palabra, que no le recibieron, ¿cierto? En Juan 1:11 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, ¿cierto?, hubo un remanente que sí creyó en el Señor Jesucristo y lo recibió como el Hijo de Dios. Su realeza se manifestó, pero fue rechazada, y lo será hasta el día cuando venga. Los juiciosos que están haciendo el estudio de Apocalipsis, ¿cierto? Será manifestada. Su reino venadero será manifestado. Cuando venga, como dice la palabra, con poder, ¿cierto? Y gran gloria,
para sentarse en el trono de David. Dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Amén. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrán las ovejas, los justos, a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Mi hermano, qué hermosa esa palabra del Señor, ¿cierto? Cómo nos muestra ese ministerio de sanidad, ¿cierto? No nos fijemos, ¿cierto?, en esas obras que habla el Señor, sino que podamos ver al Señor Jesucristo como ese Señor y como ese Salvador, que trae precisamente ese mensaje, como lo vemos varias veces en Mateo, ¿cierto? 4:17, creo que es la palabra que dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy el Señor, ¿cierto?, quiere acercarse a ti, pecador, ¿cierto?, para que puedas, como dice la palabra, como ese leproso, venir al Señor y decirle: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amén, ¿cierto? Qué bueno, qué bello poder contar con la palabra del Señor y saber de toda la obra del Señor Jesucristo. Ese Señor que nos enseñó, ¿cierto?, de cómo es ese reino venidero, ¿cierto? Y nos habla de las bienaventuranzas, ¿cierto? Y nos habla de los hombres felices, ¿cierto?, que pueden conocer de ese reino venidero, ese reino mesiánico. Que hoy sea una oportunidad para que podamos, ¿cierto?, buscar precisamente de ese Señor Jesucristo y que podamos confiar plenamente en que Él es el único, ¿cierto?, Salvador, y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino únicamente el Señor Jesucristo. ¿Por qué no confías en Él? ¿Por qué estás alejado de Él? ¿Cierto? ¿Acaso, cierto, no podemos confiar plenamente en el Señor Jesucristo? Este leproso no tenía la palabra. Nosotros hoy contamos con la palabra del Señor Jesucristo y podemos conocer toda su obra preciosa, ¿cierto? Su ministerio en vida, sus enseñanzas, sus milagros, y cómo murió en una cruz, ¿cierto?, derramando toda su sangre preciosa, sepultado, y al tercer día resucitó y ascendió al cielo. Está sentado, ¿cierto?, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, ¿por qué a veces no confiamos en nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué a veces no tenemos esa fe que tiene ese leproso en poder confiar plenamente en que el Señor Jesucristo está atento a nuestra súplica, a nuestras necesidades, tanto espirituales, ¿cierto?, como todos conocemos? Señor, te damos gracias por tu palabra es verdad, Señor, y gracias porque podemos saber que solamente tú eres quien tienes la potestad, la autoridad, Señor, de poder limpiar a toda persona que pueda venir a ti, Señor, necesitado de que le limpies, Señor, de esa peste del pecado, esa lepra del pecado, Señor. Rogamos, Señor, para que la persona que esté escuchando, Señor, este mensaje, pueda doblar rodillas, Señor, pueda humillarse, Señor, para que pueda reconocer, ¿cierto?, que está apartado, Señor, que está separado de ti, Señor, por el pecado, Señor.
y que la única camino, Señor, la única puerta es el Señor Jesucristo, y que pueda venir rendido ante ti, arrepentido y confesando pecados, Señor, de que tú eres el Señor, Señor y Salvador de su vida. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén. Gracias, mis hermanos.